Hola, estamos en el primer episodio de Luces, Cámara y Uñas, una sección que estoy abriendo justamente para invitar a directores, directoras que casi siempre son también los productores o las productoras de sus películas y que las han hecho contra todo pronóstico y al margen de los modelos tradicionales. Uso esa palabra en específico por el invitado de este día, Rafael Martínez, que además está por iniciar su Festival de Cine al Margen, que empieza el 11 de agosto. Aprovechamos también a promoverlo, que justamente está enfocado en este tipo de películas que salen un poco de la norma, tanto en su modelo de producción o como de narrativa. ¿Estoy en lo correcto, Rafa? Así es, con esa intención nació. Pues bueno, muchísimas gracias por ser nuestro primer invitado. Rafa ya tiene 3 largometrajes en su haber. El último está por estrenar entre este y el próximo año, tengo entendido, Rafa. Sí, esperemos que sí. Ya está en sus procesos finales de postproducción, ahorita nos contará más de ello. Pero también ha hecho muchísimos cortometrajes, algunos de ellos ganaron en Morelia. Y el último que estuvo muy sonado se llamó Impronta. También es programador de festivales de cine, como ya dijimos, dirige el Festival de Cine al Margen, pero también es una de las cabezas del Festival de Cine de Comedia, 24 risas por segundo. Eh, Hoy nos enfocaremos únicamente en los 3 largometrajes, porque los 3 han sido hechos con las uñas, de distintas formas. Y pues me gustaría empezar por el inicio, Rafa, con 90 días para el 2 de julio, que fue tu primer largometraje, que ya está disponible también en nuestro Cine MX para quienes lo quieran ir a ver en cuanto termine esta entrevista. Me interesa mucho tú, porque además eres guionista también, bueno, de tus propios largos, pero también eres consultor de guiones y tienes todo esto. En 90 días para el 2 de julio, de alguna forma parece que fue pensada porque todo sucede, si no me equivoco, en una sola locación, Ujú, pero sucede naturalmente en una sola locación. Es ujú. decir, no se siente forzado porque hay veces que uno piensa así como guionista cuando quieres producir con las uñas, ¿no? ¿Cómo le hago para gastarme lo menos posible? Pero aquí es una historia por su naturaleza y su premisa que debía suceder en una locación y eso también es conveniente en producción. ¿Cómo lo concebiste, digamos, desde el guión? ¿Estaba tu factor de producir con las uñas metido o primero fue el guión y luego dijiste cómo lo hago? A ver, lo que estaba antes de propiamente el guión sí estaba la idea. O sea, sí Ujú. es como que en esa... yo le llamo hoy en día un huerto, tengo como un huertito de ideas que literalmente es un espacio en línea que puede... O sea, como un conjunto de herramientas en línea que son como Keep Notes de Google y un Milanote, que es como una especie de pizarrón virtual, donde tengo como cajoncitos de algo que se me ocurre y si de pronto la vida me empieza a dar más información, datos o no sé, una cosa que leí por ahí, como que le voy abonando, es como echarle agüita a esa idea, entonces como que le voy agregando. Entonces siempre manejo, tengo como eso, un pizarroncito, un huertito de ideas. Entonces digamos la idea propiamente de la historia y de alguien un personaje que está encerrado en un espacio porque tiene una relación en secreto con un candidato, en este caso candidato a gobernador, ¿no? Era en su momento cuando solo era una idea con menos forma, pues un político, entonces tiene que pasar este tiempo como ahí oculto y demás, ¿no? Entonces como que la idea estaba y luego uno busca la manera, o sea, como que regresas ahí a ver cuál te beneficia, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. Y de hecho, o sea, lo cierto es que la como que obviamente cuando tuve la oportunidad de hacer una ópera prima y filmar una primera película con un presupuesto muy reducido, pues la primera cosa que uno piensa como guionista es reducir lo evidente, ¿no? Es decir, reducir el tiempo dramático, reducir espacios dramáticos, reducir personajes. Es decir, que pase en el menor tiempo posible la historia, porque si pasan 5 años hay que cambiarles el look, y no, o sea, que pase en poco tiempo, que pase en pocos espacios y que pase con pocos personajes. Y de hecho, ya lo había contado por ahí en algún otro lado, pero originalmente yo tenía más trabajada otra idea para la que fuera mi ópera prima, que espero que sea una idea que algún día retome, pero ocurría en un focus group
O sea, como que recientemente había experimentado una cosa, esas cosas rarísimas de que te buscan al azar para hacer un focus group y no sabes ni de qué están hablando y te piden cosas muy extrañas, te dan sandwichitos y luego te pagan con vales de despensa. O sea, fue muy extraño. Entonces yo quería que todo fuera un focus group sobre una cosa como, que no entiendes qué estás evaluando y tiene que ver con una cosa de ciencia ficción, pues que también es un género que me gusta mucho. Y me gustaba mucho la idea, pero luego me di cuenta de que no era tan fácil porque eran, creo que 10 personajes, y entonces tienes que darle de comer a 10 personajes, a 10 actores que están todos en continuidad y tienes que microfonear a bastante gente. Entonces, ese simple hecho ahí de producción hizo decir, esta no es la peli que ahorita, o sea, aunque todo sea en menos tiempo dramático, porque es la hora y media que dura un focus group, ¿no? Y en un solo salón, ¿no? De pronto uno se salía al baño y así. Entonces, me parecía eso muy fácil, pero luego dije, no, pues no puedo, o sea, es comer, o sea, si son 10 personas detrás de la cámara y 10 enfrente, todos en continuidad y microfonear por lo menos a 3, 4 al mismo tiempo, pues no se podía. Entonces, ese tipo de cositas como tan sencillas me hizo darme cuenta de que, a ver, vete a ese huerto de ideas y búscate otra que pueda. Y esa evidentemente funcionaba porque aparte tenía un esquema, digamos, ya que la retomé y que dije, ok, esta es la idea que voy a trabajar para hacerla esta ópera prima con este modelo, ya ahí sí ya propiamente fue, todas las decisiones que tomé ya en guión estaban pensadas en eficientar ese modelo, porque sí, incluso la manera en la que funciona dramáticamente la historia es muy teatral, en el sentido de que hay un solo personaje que es el que está encerrado ahí, que es el de Luis, todo el tiempo en la película, y digo, salvo el final. Y le visitan personajes, o sea, entran y salen personajes a esa casa, como entran y salen personajes en el teatro, y eso cambia la escena, ¿no? La entrada y salida de personajes. Entonces, eso también nos permitía que, o sea, hacer un plan de trabajo en el que de pronto los actores que tenían ciertas escenas en la película, o sea, propiamente hay, no sé, el personaje de Luis Arrieta, que es este político, tiene 2 escenas en la peli. Entonces, él estaba 2 días en Puebla, que es donde filmamos, y entonces todos hacían el mismo check-in y check-out en el Airbnb, y como que era una cosa casi que a la par de plan de trabajo estar pensando, ¿no?, dramáticamente la historia. Y como tú dices, buscando también, y espero que esté en medida de lo posible logrado, que no se vea como que, ay, mira, lo que estoy diciendo ahora, lo que estoy revelando ahora se vea en la película como claro, es porque Greta estuvo un día en llamado, ¿no? Entonces, eso, o sea, como que sí fue muy de la mano, ya que supe que esta era la que podíamos hacer con ese modelo, sí la escribí pensando en eso. Y pensando en un par de actores también ya, o sea, más en 3, en Armando y Marta Claudia y Danae, que ya había hecho con ellos cortos. ¿Cuál fue el presupuesto? Y voy a ser específico, en efectivo, porque en este tipo de cine, digo, para que lo sepan todos, casi todos los que van a estar aquí de invitados, hay un presupuesto en efectivo, ¿no?, que es el de gastos para cubrir, y el otro es en especie, que es la valoración del trabajo de todos según cierto tabulador estándar y de todo lo que te prestan y de todo lo demás. Entonces aquí vamos a hablar, cuando hablemos de presupuesto, es realmente de el efectivo que tenías para el rodaje, y si era un efectivo contemplado para el rodaje y también cosas de post, o lo fuiste pensando en etapas. Ok, tenemos esto para filmar y luego vamos viendo. El dinero que teníamos eran 100,000 pesos, que son 100,000 pesos que tal cual fueron del premio que recibimos en Morelia cuando nos dieron el ojo por El amor dura 3 meses, que literalmente, o sea, en realidad el amor dura 3 meses es un cortometraje, literalmente como que el caminito de 90 días para el 2 de julio está muy ligado a El amor dura 3 meses, porque en mi cabeza estaba, o sea, El amor dura 3 meses es un corto que hicimos en mi depa, entonces vivía yo en un departamento en Tlatelolco. Lo hicimos en mi depa en un par de noches, y de dinero en efectivo había 5,000 pesos, o sea, un cachito puso la productora y un cachito puse yo, y era 5,000 pesos y ya, o sea, era pura luces prácticas, una cámara que nos prestaron y pizzas un día y una canasta de tacos el día siguiente, ¿no? Entonces, como que esos 5,000 pesos que invertimos en dinero en efectivo
Eventualmente nos redituaron bien con esos 100,000 que ganamos en Morelia. Entonces yo dije, aquí creo que es mi idea era como agarrar ese impulso y como agarrar esos 100,000, y así como hice un cortito en 2 noches en mi casa con 5,000 pesos, ahora hacer un largo con esos 100,000 y esperando que también como que eso fuera... fuéramos ganando en esa cadenita, ¿no? Afortunadamente sí se recuperó de alguna manera ese dinero. Abrí una cuenta, ¿no?, específica para ese dinero, para no tener tentaciones, y en su totalidad esos 100,000 se usaron para producción. Eso sí es cierto. Digamos, tuve un poco el error de no contemplar procesos de post ahí, porque también es un error de principiante no darte cuenta que ahí se puede atorar mucho. Pero lo cierto es que 100,000 no nos iban a dar ya para, o sea, sabes, como ni siquiera para, a lo mejor si acaso guardar para un DCP o algo así, pero los 100,000 sí, pues era muy importante su totalidad, usarlos para la etapa de producción, para poder filmar. Ahorita entramos, si no, a cómo resolviste la postproducción, pero me interesa mucho 100,000 pesos para quienes no están en la industria principalmente. Es a lo mejor lo que te cobra en un rodaje un puesto asistencial por la película, solo una persona puede llegar a ser eso, ¿no? Depende un poco la película, pero así a grosso modo puede ser el salario de una sola persona en una película en un puesto asistencial. ¿Cómo haces? ¿A quién te acercas? ¿Cómo les planteas tú de origen la realidad de la película para que estén a bordo con el compromiso que se necesita en este tipo de producciones, ¿no? Y, o sea, ¿en qué momento dices tú, si va a ser así, mejor no, porque no te voy a poder dar lo que necesitas, etcétera? ¿Cómo son esas pláticas y en qué universo te manejas de gente para que se sumen, ¿no? Se vuelvan colaboradores? Hasta el día de hoy recuerdo ese proceso como uno de los más bonitos que he tenido como en la realización de los proyectos que he hecho, porque justo había, en primer lugar había una cosa muy de amistad, o sea, sí, enteramente de amistad. Como te dije, empezando por los 3 actores, digamos de los 5 personajes que aparecen en la película, los 3 de ellos, que es Marta Claudia Moreno, Danae Reynaud y Armando Espitia, que es el protagonista. Con ellos ya llevaba algunos años trabajando. Hicimos primero, con Marta Claudia hice mi primer corto en la vida, que fue en el 2010, cumple 15 años, cumplió ahora en julio 15 años, que hicimos ese corto lo hicimos en el rally del GIF, y justo en otro rally del GIF, donde yo no dirigí, fui asistente de dirección, pero justo hace 10 años, en 2015, conocí a Armando y a Danae. Entonces, importante, nos unió el rally del GIF. Pero, digamos, trascendimos el trabajo, que siempre es, ¿no?, muy bonito trabajo en el set, y se formó una amistad entre los 3, y además hicimos muchos proyectos juntos, y había como una confianza ahí en la manera en la que trabajábamos, que ellos, pues, de entrada, obviamente, en su momento no me cobraron su chamba. Le entraron, pues, como suele pasar en este momento, como productores asociados, y en algún momento, si la película gana o hay ganancias de la película, se les iba a dar su porcentaje, y repito, afortunadamente se les dio. El año pasado logré pagarles algo, ¿no? Nunca lo que merecen, pero se pagó. Entonces, de entrada, todo el mundo le entró así, pues con confianza y desde un lado de amistad, y además buscando también muchos debutar. O sea, éramos un equipo muy joven todavía. Bueno, hace 5 años éramos más jóvenes. Filmamos en enero del 2020. Entonces, por ejemplo, había una parte del Club Poblano, porque filmamos la razón por la que filmamos en Puebla es porque el tipo de casa que buscábamos, y aquí normalmente se conseguiría más a las afueras, y luego hasta ir pick-ups todos los días para ir a una locación como esa podría ser más complicado en la ciudad, que irnos todos así como de camping una semana a filmar a la casa de una de las productoras asociadas y también asistente de dirección, que es Milka Ibáñez, que ella tiene esa casa, la casa donde estudió la universidad. Entonces nos la prestaba y era más fácil irnos todo el mundo para allá. Entonces, por ejemplo, Milka es su primer largo, y no sé que ahorita también
le abrió ciertas cosas, ciertas posibilidades como pues, para poder aplicar a ciertas convocatorias ya con el antecedente de haber sido una de las productoras de este largo, que estrenó y que se vio y todo, digamos, todo el mundo estábamos en ese momento en unas circunstancias en las que nos beneficiaba más hacerla que no hacerla, pues, ¿no? O sea, y ya me desvío un poco, pero aparte, como hicimos en Puebla, había muchos que eran recién egresados de una escuela de cine de allá, que nos ayudaron, por ejemplo, a la parte de arte, porque se les entregó la llave y entraron a pintar días antes, entonces había mucha energía como de... Esta misma energía de cuando haces tu primer corto estudiantil, había ahora de vamos a hacer nuestra primera peli, pues con esa, pues como buscando... sí, como compartir esa experiencia y llenarnos todos de esa experiencia y que aprovechar pues, agregarle un largometraje a nuestras filmografías, ¿no? Entonces, eso era esencialmente, y la confianza y la amistad y el apoyo, y una cosa que es importante en este tipo de esquemas, que es ofrecerles, pues, ¿no? La seguridad de que no van a ser explotados. O sea, genuinamente fue un rodaje donde cortamos a la hora siempre o antes, donde había, no, incluso con lo reducido que había de tiempo, yo recuerdo que algunos se fueron allá a la, ¿cómo se llama esta? La Rueda de la Fortuna, se fueron a pasear, nos mandaron videos, yo dije, yo mejor me duermo un ratito más, o sea, nunca, la pasamos muy bien, nuestro bautizo fue con confeti y no nos queríamos hacer daño. Fue muy bonito, pues, ¿no? Que es importante lo que mencionas, más allá, yo también coincido en eso, más allá de las amistades que puede haber de por medio, es que la gente que se involucre le vea un beneficio que evidentemente el monetario no es, ¿no? Entonces, sí les representa hacer su primer crédito como productores, o sea, que le vean algo, además del apoyo que puede haber como amigos, si hay algo que le pueden ver a la película en el beneficio de su carrera, siempre va a ayudar a que la vibra, a mí me ha pasado en mis rodajes, la vibra siempre es padrísima, porque todo mundo, y se los pido también explícitamente, que piensen qué le están viendo, porque lo monetario no va a ser, qué le están viendo para ellos, y cuando tienen esa motivación, los rodajes, el engranaje, con todo y que puede haber problemas, siempre fluye a favor y todo el mundo está muy propositivo y queriendo resolver, ¿no? Como que rara vez se pone tenso incluso el ambiente o hay desacuerdos grandes, como que todo el mundo cuando entra así se enfoca muchísimo más. ¿Cuántos días fue tu rodaje? Fueron 9 días, o sea, sí, 9 días en total estuvimos en Puebla y eran 8 llamados en realidad y un último como de pick-up de imágenes, entonces sí, ya que coincidía con el regreso a la ciudad, pero sí. Okay. Y ahora sí, ¿cómo resolviste en grandes rasgos la postproducción cuando te enfrentaste a ese proceso? Pues de entrada, un poco lo mismo, la editora de la película también ya había editado El amor dura 3 meses, ese corto que tiene mucho que ver con esa peli. Entonces también había sido lo primero que ella editaba, aunque tiene mucha experiencia, digamos, ella la conocí en el CCC porque trabajamos juntos, éramos parte del equipo de trabajo, ella era coordinadora de postproducción y yo trabajaba en el área académica. Entonces, como había editado ese corto y afortunadamente al corto le fue bien, pues le entró muy naturalmente a ahora quiero editar tu primer largo y también, como decíamos, eso, sumar ese crédito. Entonces, de entrada la edición, no había, ya ella no iba a cobrarla. Lo que sí es cierto es que la filmamos en enero del 2020, entonces en marzo del 2020 pasó el gran trauma universal de la pandemia. Entonces, todos los procesos de post, básicamente, absolutamente todos se hicieron a distancia. Eso también, digamos, no, como que entró un grado de dificultad a una ópera prima de esta naturaleza que no es común, aparte que es el de, pues tienes que hacer todo a distancia. Entonces, me acuerdo que la naturaleza de la película nos permitía por lo menos que esta Monse, que es la editora, editara por escenas en vez de cortes completos, o sea, como que muy claramente íbamos viendo escenas y puliendo escenas y ya después hacíamos como un armado y bien, o sea, fue una cosa, todo esto era en Zooms, o sea, me pasaba un Vimeo, le daba notas sobre el Vimeo en los timecodes, luego se lo regresaba, luego
en vivo, en Zoom, compartíamos pantalla y veíamos detalles. Entonces todo eso fue a distancia hasta que llegamos a un corte final en algún momento de ese año, a finales de ese año, y pues vino los siguientes procesos que esencialmente, digo, no era una película de VFX ni mucho menos, los cartones y los créditos y todo eso los hice yo, muchos como elementos del conformado los pude hacer yo también, porque pues, ahí tengo una mínima experiencia, digamos, con mis proyectos, mis cortos independientes, en los que luego uno hace muchas más cosas. Entonces, pues ahí digamos, como que eché mano en algunas cosas. Y los otros procesos, pues evidentemente eran la corrección de color y el diseño sonoro, que la corrección de color la hizo Chio Ortiz, con quien también, ella hizo también El amor dura 3 meses, y le entró a 90 días con un presupuesto bastante bajo, bastante de amigos, de amistad, pero sí le pagué. Y lo mismo pasó con el diseñador sonoro, que es Iván Ramos, que de hecho trabajó contigo, ¿no? En Encuentro. En Encuentro, sí. Pues Iván fue el que se lo aventó. Creo que tuvimos algo bueno. Tanto Iván como Chío como Monse son colegas del CCC, o sea, que yo conocí trabajando en el CCC. O sea, de que compartes la comida a las 3 de la tarde, cuando se muere el CCC de 3 a 4, pues es porque estamos comiendo. Entonces, fue esa cercanía que tuve con esa gente, y también desde la amistad ¿no? Y que ya habíamos trabajado en otros proyectos. Con Iván antes había hecho El Fin. Entonces, pues un poco era, pues le entran hay este dinero, y pues le entraron. Y lo bueno también quizás de la pandemia es que no había muchos procesos en la escuela que atender en ese momento. O sea, éramos trabajadores de la escuela y no estaba los rodajes sucediendo, o sea, una cosa de calendario del equipo técnico de la escuela que no estaba ocurriendo. Entonces había mucho más tiempos libres para atender, para que pudieran ellos atender la postproducción de mi peli, y me aceptaron en diseño sonoro, mezcla y corrección de color. Me aceptaron un presupuesto bastante bajo que salió de mi sueldo. O sea, sí, ahí de donde lo pagué yo. También creo que es una cosa afortunada, extraña, que pues yo en ese momento tenía un trabajo fijo. Hoy no lo tengo, hoy no podría hacer esas cosas. Tenía un trabajo fijo en el CCC, como bien digo, y aparte era un trabajo que yo tenía, que hacía en Zoom. O sea, era atender clases todos los días como coordinador de talleres y prácticas en la escuela, de talleres y prácticas que no se hacían. O sea, era todo Zooms y protocolos de COVID y cosas así. Entonces, todo ese dinero, bueno, no era muchísimo, pero el dinero que yo recibía mensualmente como un godín CC0, pues gastaba lo mínimo, porque pues vivía en mi casa y comía en mi casa y no salía. Entonces, eso me hizo ahorrar el dinero suficiente para destinarlo a esos pagos muy, muy simbólicos a los procesos de postproducción principales, que también incluyeron el DCP, que también me lo hizo Víctor Gómez. Entre Víctor Gómez y otro de mis postproductores, que es Sergio Morales. También son gente, Víctor, Sergio, Iván, Chío y Monse, en su momento los 5 colegas míos del CCC, me echaron la mano con la postproducción en sus tiempos libres, y con una retribución económica que yo saqué de mi bolsa, y que fue muy baja con respecto a lo que normalmente se deberían haber ganado, ¿no? Que eso nos deja, digo, nada más puntualizando, creo que 2 lecciones de esta experiencia. Una es los procesos de post son muy largos. O sea, en un rodaje suele ser acotado, y a lo mejor la gente te puede hacer el paro, digamos, 10, 15, ya 20 días. Suena difícil, pero todavía hay procesos de post, como la edición, el diseño sonoro, que toman meses. Es mucho más difícil que se enfoquen solo en tu proyecto o sea, en este tipo de pagas y de paros, cuando hay otras cosas sucediendo. Entonces, hiciste, creo que muy bien en buscar la oportunidad que te puso ahora sí que el mundo, no estaba enfrente de nosotros. Pero sí es justo ver eso. Hay que medir muy bien, ¿no? En dónde podrá uno trabajar, si le conviene al otro, los tiempos, porque digo, a mí me ha llegado a suceder, porque todo lo he hecho como de paro, y bueno, pues ni modo, es así, que en el momento que tú estás hablando y haciendo el trato, no hay nada sucediendo con la gente que estás haciendo el trato, pero justo ya cuando le entregas el disco duro y no sé qué, pues que caen comerciales, cae no sé qué, y obviamente tú que no estás pagando muy simbólico, empiezas a estar en última prioridad.
Pero eso es nada más para que ustedes se hagan a la idea, ¿no? O sea, como digo, para los quienes nos están escuchando, que eso puede pasar para que no hagan líneas de tiempo súper optimistas en todo esto. Hay que saber que eso puede entrar en juego, sobre todo en la postproducción. Y la otra es que si llevas un buen rodaje en un corto y la gente se va contenta de esos rodajes, porque me ha tocado ver cortos, pues sobre todo con estudiantes, etcétera, donde terminan todos peleadísimos o si tienes un buen rodaje de un cortometraje, ya es la gente que seguramente va a apostar por ti en el primer largometraje, ¿no? Es la gente que se va a sumar, que fue como te sucede. O sea, prácticamente todos los que estuvieron en este corto, que le fue muy bien, que todos se llevaron muy bien, te echaron la mano posteriormente en el largo. Entonces, no hay que menospreciar el trabajo de los cortos, tanto en set como en ese. Su impacto puede abrir muchas puertas, como fue en tu caso. Me gustaría pasar a tu segundo largo, que además me acuerdo cuando lo vi, dije, pues ¿a qué hora? ¿A qué hora lo hiciste? ¿En qué momento? Nunca supe del rodaje, ya de pronto estaba en un festival. El Guardián del Faro, que también está el tráiler, lo pueden ver por ahí, ya estuvo también en varios festivales, y que también aprovechaste una oportunidad de una cosa súper específica, por lo que entiendo. Esa no he tenido la oportunidad de verla, vi el tráiler, pero puedes platicarnos nuevamente cómo evolucionó, digamos, de todo lo que ya nos dijiste de la primera película, qué cambios hubo en esta en cuanto al modelo de producción. El Guardián del Faro fue un caso muy raro y muy interesante. En realidad, para los la que fue mi segundo, el que fue mi segundo largometraje en términos de producción, o sea, el segundo rodaje que hice de largometraje fue Apenas Primavera. Ah, Pero Apenas Primavera sí es una película que tiene mucha más complejidad que en muchos sentidos. Y sí hay, digamos, de 90 días para el 2 de julio a Apenas Primavera, como caminito, sí hay esa esperada como crecimiento, digamos, o sea, de entrada me decían, tienes muchos exteriores, o sea, se ve, filmamos en Guanajuato, o sea, filmamos en 4 ciudades, Ciudad de México, Salvatierra, Cortázar y León. Entonces, como que era en muchos sentidos más grande que lo que hicimos con 90 días para el 2 de julio. Entonces, sí se sentía esa cosa como de subir un escaloncito, seguir haciendo cine muy al margen, muy independiente, muy pequeño, pero sí había una sensación del siguiente paso, ¿no? Del siguiente reto. Entonces, en la línea cronológica real, mi tercer rodaje de largo fue El Guardián del Faro, y terminó siendo una peli también más corta, de 68 minutos, muy particular, que por la manera en la que se dio su postproducción y demás, pudimos terminar antes que Apenas Primavera, y por eso en el timeline ya del IMDb y demás terminó siendo mi segundo largo, ¿no? Pero digamos, lo menciono porque en sí el Guardián del Faro más bien sería eso, que yo no coincido mucho con esa idea, pero bueno, con alguien podría verla como, no sé, como que no es el camino ideal después de hacer un largo como 90 días para el 2 de julio, hacer algo aún más pequeño, porque, o sea, había dinero. Ahí sí, por ejemplo, te puedo decir que no tengo hasta la fecha un cálculo real de cuánto dinero en efectivo se usó, porque, digamos, para dar contexto, Guardián del Faro es una historia que está inspirada, digamos, en una anécdota personal. En algún momento, como bien ya he dicho más de una vez, estuve trabajando en el CCC por varios años en 2 subdirecciones, desde el 2016 hasta el 2021. Entonces hubo un momento que recordaré por siempre, muy extraño, en el que nos llevaron a participar a mí y a la subdirectora académica, a la coordinadora académica, a una de estas ferias como para una prepa, como una prepa pública en Hidalgo, como estas ferias de universidades, así como ven y estudia acá. Entonces nosotros, por alguna razón, teníamos un estancito ahí de ven a estudiar cine al CCC, porque pues había un discurso en ese momento, recién entrada el gobierno actual de la cuarta transformación y demás, de hacer al CCC como
como la escuela nacional que es, porque pues parecía, todo el mundo tiene un punto de vista como, la ve como una escuela muy elitista y muy alejada, cuando en realidad es la escuela del gobierno federal. Entonces había estas acciones muy claras de decirle al mundo, tenemos que decirles, esta es su escuela, ¿no? Entonces una de estas es llevarnos a lugares como esos en los que era muy extraño darnos cuenta, ¿no? Para uno hacer cine y estar en el CCC es como nuestra vida absoluta, y allá éramos los más y nadie nos quería. O sea, nosotros teníamos nuestra presentación así de, ¿conoces a Rodrigo Prieto? ¿No? El nominado al Oscar, y entonces como que no teníamos mucho éxito en nuestra evangelización, y no al lado de nosotros así criminalística y todas esas carreras más interesantes tenían bastantes interesados y pedían muchas tarjetas, y nosotros un poco como no teníamos mucho que ofrecerles, ¿no? Entonces esa anécdota combinada de que también en esa llegada de ese gobierno se impulsó, creo que ya no se hace más, pero se impulsó esta idea de llevar los exámenes de admisión a ciertas regiones del país, como para que igual no fuera una traba para los mexicanos acceder al examen, tener que venir a la Ciudad de México para hacerlo. Entonces se hizo eso, y entonces a mí nunca me mandaron, pero mandaban compañeros míos así a atender a uno o hacia dos aspirantes, y entonces era una cosa como muy extraña, como también yo lo veía como pues yo disfruto mucho darte cuenta de que lo que hacemos no es tan importante como creemos. Entonces esas experiencias me hacían darme cuenta de que pues nada más te sales tantito de tu burbujita y de tu edificio ahí en el CENART, y pues no es como que la gente se muera por ser parte de ese universo, ¿no? Entonces, todo esto lo digo nada más como contexto. De eso va El Faro. El Guardián del Faro es sobre un chavito recién egresado de la escuela de cine que le debe unas cosas ahí, se rompió unas cosas en su ficción 2, entonces le dicen, si no te vas a titular, si no nos haces este favor de ir a hacer el examen a esta remota isla en Campeche, que es la isla en la bueno, se llama Ciudad del Carmen, Campeche, es una ciudad muy grande en realidad, que es de donde es originario César Rincón, que es el fotógrafo de 90 días para el 2 de julio y Apenas Primavera, y también El Faro. Entonces él tenía muchas ganas de filmar en su isla y en su tierra, pues en Carmen, desde hace mucho tiempo. Y a mí se me hizo una oportunidad buenísima mandar allá al personaje. En el momento, cuando tuve esa experiencia, se me ocurrió escribir algo sobre eso, y luego de pronto dije, y si lo junto con las ganas que tiene César de filmar en Carmen, y de esos espacios, aparte, ¿no? O sea, una cosa completamente distinta, 90 días después de julio, en el sentido de que usamos un lente súper angular de 16 milímetros, para que se viera el mar y la isla, entonces como que era una segunda película, digamos, en la línea de tiempo, como muy contraria, en el sentido que entra mucho el ambiente y el contexto, y el personaje está ahí perdidito en la isla. Entonces va de ese personajito que va a hacer el examen, piensa hacer el examen y regresarse porque no le gusta la playa y no le gusta el calor, pero se le termina yendo el camión y se queda atrapado todo un día con personajes ahí muy variopintos en Ciudad del Carmen. Entonces, así como suena el pitch, casi que así se hizo la peli. La hicimos creo que en 6 días. Filmamos un par de días no, fueron 5 días en Ciudad del Carmen y 2 en la Ciudad de México, que es las escenas antes de que él se vaya de viaje. Y en Carmen estuvimos justo como 5 días, una semana. Entonces, de pronto, por eso no está tan controlado el tema del dinero. Sé que ahí le debo yo un dinero a la productora porque ella es la que puso más. O sea, de pronto pagó, ella, nos patrocinaron el hospedaje, nos patrocinaron comidas, o sea, lugares, que eso es algo que es una experiencia que también ya sé que estás viviendo, ¿no? Como cuando estos lugares te reciben con mucho entusiasmo de ven a hacer una película aquí porque tenemos muchos lugares muy maravillosos que mostrarle al mundo. Pues nos dieron restaurantes distintos, nos daban unos el desayuno, unos la comida, la cena un poco no la teníamos, como que dijimos cada quien se compra su quesadilla, pero al final también la familia de César puso mucho, o sea, de pronto nos compraba de cenar un día y otro día, como que la fuimos campechaneando. Entonces no sé exactamente cuánto dinero se gastó. ¿Y No, te acompañó al viaje de cuánto será? éramos Avi, que es la sonidista, perdón por hacer el control porque no me acuerdo, pero César, Avi, sonidista, César fotógrafo, Avi sonidista, mi hermana, que es Griseli Martínez, que fue la diseñadora de producción, la directora de arte, la productora, Laura, y yo.
Ok. nada más Casi 5. como en un crew más cercano al documental que el de Era ficción. muy documental, básicamente los puestos esenciales de documental y el actor. De la Ciudad de México a Carmen viajamos a esas 6 personas. Allá en Carmen, el asistente, digamos el microfonista, es un sonidista de allá de Carmen, y el asistente de foto es también un chico que de hecho hace contenido para YouTube, también se llama César. Y él le asistió a César, es decir, 2 personas asistentes, fueron de Carmen, ¿no? Y el que fue microfonista ya también hizo el diseño sonoro y él es originario de Carmen, lo cual también fue muy bueno porque pudo construir sonoramente la peli como con mucha fidelidad, pues, o sea, también en sus vacaciones se grababa ambientes y cosas, que nos ayudaron. Entonces y nadie voló, obviamente. Hay un momento en la película en que el personaje se queja de que estaba muy frío el aire acondicionado y son 16 horas de viaje y luego pusieron Frozen y se escuchaba con la bocina tronada y todo, o sea, todo eso es real, eso nos pasó, a él le pasó, particularmente al actor le pasó esa experiencia y todos viajamos por horas en carretera, porque aparte el personaje hacía ese viaje en carretera largo y aprovechamos para grabarlo, o sea, grabamos, o sea, de pronto ya estaban dormidas la gente en la noche y nosotros nos despertamos en la madrugada a hacer unas tomitas ahí del camión. Entonces, todo muy documentaloso, en ese espíritu. Entonces, sí, ¿no? Completamente. Pues no, esta peli o sea, teníamos muchísimo menos expectativas. Era una cosa por el gusto de hacerla, por el gusto de hacerla en Ciudad del Carmen, y en este modelo, pues, ¿no? Entonces, también es una peli que se vio poquito, es una peli que siento que evidentemente es rara para, o sea, no sé, o sea, yo como programador y tú como programador también de pronto te pones en un lugar en el que dices, bueno, no sé quién va a apostar por una peli como esta. A mí me gusta mucho, a mí yo la veo y digo, es un poco el cine que me gustaría hacer siempre, o sea, como con esa energía, pues, de hacer las cosas. A mí me gusta la peli, pues, pero pues, tampoco se vio mucho, que digamos tú mismo no la has visto. Esa se puede ver ahorita en línea, todavía no, ¿verdad? No, justo no, porque estábamos viendo la posibilidad de hacer, o sea, obviamente ya descartamos la idea de un estreno en cines, porque no tiene ese modo, o sea, esa peli o sea, si a 90 días con algunos cosas en favor, como, o sea, algunos reconocidos actores y ciertos valores que tiene en términos de producción la película, pues tampoco le fue demasiado muy bien en su recorrido en cines. A esta pues, es completamente, todos son desconocidos y entonces como que lo habíamos descartado, pero sí queríamos por lo menos hacer un estreno en Campeche, o sea, sí tener una cosa ilimitada en ese estado y en Carmen, como poder conseguirle un par de semanas de funciones y que, o sea, quisiera cumplirle con la gente de Campeche ese estrenito primero y ya luego soltarla. Esa probablemente la suelte en YouTube o algo así, Ahí pero de están, por momento no. cierto, algunos de tus cortos en tu canal libres para quien los quiera pasar a ver, que pasen Así a es. verlos. De una vez hacemos el promocional. Ujú. Y bueno, me muevo a tu tercer largo, ya nos platicaste un poco, bueno, tercero en la línea del tiempo, segundo en la línea real, en el multiverso Exacto. de producción. Apenas Primavera, ya nos contaste que es una película más grande, digo, de entrada, desplazarse en 4 ciudades, se gasta mucho del dinero, se va luego en nada más mover gente de un lado al otro y dices, chin, ahí ya se me fue un cacho. Cuéntanos, digamos, ¿cuántos días? ¿De qué tamaño? No, si quieres no los tienes que contar todos. Más o menos de qué tamaño el crew, cuántos días y qué presupuesto, asumo también, había específicamente para el rodaje en términos de efectivo. Fueron 200,000 pesos. No sé si un poquito más de 200,000 pesos. Que fueron. O sea, yo sé que todo esto suena a milagro. La verdad es que sí. Por eso luego le llamé cine milagro a este movimiento. De cine. Pues creo que también es otra manera de entenderlo, ¿no? Ujú. Pasó algo, digamos, me registré un poquito más para saber de dónde vino ese dinero. Yo había escrito apenas Primavera en mi cabeza para que fuera mi Netflix original. O sea, está inspirada, también es muy cercana, está inspirada en una situación familiar que ocurrió hace unos años, hace pues ya un poco más Ay, ¿cuántos años tiene Matías? No sé. Bueno, creo que va a cumplir 8. Yo tengo 2 hermanas. Una hermana que básicamente nos llevamos poquito menos de 2 años entre uno y otro. Ella es menor. Y después tuvimos una tercera hermana prácticamente 10 años después, que sí, digamos, está más separada generacionalmente de nosotros. Eh,
y lo que pasó con Isa, que es nuestra hermana menor, que a sus 16 años se embarazó, y a sus 16 años, digamos, no sabía bien qué hacer si tener al bebé o no. Y mi hermana, la que sigue de mí, que es Chris, un poco se ocupó ese lugar de hacerle saber que interrumpir su embarazo era una opción, que lo podía hacer, que ella le podía ayudar en ello y que podía hacerlo aquí en la Ciudad de México porque, contexto aparte, nosotros crecimos y mi familia vive en Guanajuato, en donde no se puede hacer digamos, no puedes interrumpir legalmente tu embarazo. Entonces, quería contar esa historia, la historia de... Yo me quité de la ecuación porque me parecía aburridísimo. Entonces, es una historia de dos hermanas separadas de alguna manera generacionalmente, que hace mucho no viven juntas, pero que una de ellas vuelve a su ciudad natal en Guanajuato para ofrecerle a su hermana la posibilidad de interrumpir su embarazo, porque también, digo, en ese contexto pues conservador y complicado, pues luego no te pueden hacer creer que no es una alternativa buena, ¿no? Para ella. Entonces, va de eso, va de ese viaje que en su momento yo hice con mi hermana y que yo viví, o sea, como a la distancia, todo eso. Entonces, la escribí pensando en que esa era mi Netflix original y yo no pensé, o sea, ahí no, todo lo contrario, 90 días, ahí no me detuve en cuántas locaciones, o sea, en el guión original hay una casa de la cultura derruida, por el tiempo, hay como cosas así que yo dije, claro, las vamos a construir y vamos a tener un panel así para iluminar todo desde arriba, o sea, todas esas cosas que pues ya no pasaron, ¿no? Entonces luego pasó esta cosa como de, oye, ¿y si lo metemos al Milka Ibáñez y Mónica Rojas, que también fueron parte del equipo de producción de 92 para el 2 de julio y que son las productoras de Apenas Primavera? Me dijeron, oye, ¿y si lo metemos al fondo de Guanajuato, como para tener un capital semilla, básicamente, ¿no? O sea, como para... la verdad es que les pides cierto dinero y te dan como el 10% de lo que pides. Es un fondo chiquito, ya no se da, pero la Comisión de Filmaciones de Guanajuato tenía un fondo para filmar en Guanajuato que esencialmente se usaba para promocionales y una cosa más turística. Entonces... inscribimos el proyecto y nos dieron, o sea, hubo un pitch y se inscribió una carpeta con lo que solicitaban y nos apoyaron con esos 200 y tantos mil pesos. Entonces, de pronto nos dimos cuenta de que ya teníamos que filmarla y que la verdad es que, o sea, por los tiempos no administrativos tampoco, o sea, esos fondos no es como que te esperan la eternidad para ejercerlos, es como, en el año fiscal y ¿qué te parece si nos entregas tu comprobación? O sea, fue muy apresurado, entonces era como, o usamos estos 200,000 pesos para filmarla o quién sabe si va a hacer o no. Entonces, a partir de ahí hubo una necesidad de adecuar, digamos, al nuevo modelo de producción ciertas cositas del guión, siguiendo contando la misma película. Y repito, pues tiene que ver, o sea, empieza en la Ciudad de México, es una personaje que es dramaturga, que está estrenando una obra y que viaja a Guanajuato y demás. Entonces fue... repito, pues no sé cómo se logró, pero se logró con ese dinero en efectivo. La comisión también te ayuda con cosas, digamos, con con los vínculos que tienen con las... digamos, localmente con hoteles, con restaurantes y demás. Todos los exteriores se hicieron en Salvatierra, Guanajuato, que es un pueblo mágico. Entonces también tiene una comisión de pueblos mágicos que básicamente es un grupo de empresarios que se reúnen, empresarios del turismo, pues, que se reúnen para apoyar este tipo de proyectos y sobre todo eventos y ferias y cosas así. Entonces, ellos nos apoyaron mucho, nos vincularon también con gente que nos dio a muy buen precio la comida o a veces nos la regalaba. Lo mismo con los hoteles. Bueno, los interiores se hicieron en León. Fue una semana en León, Guanajuato, una semana en Salvatierra, un día en Cortázar. Cortázar es donde vive mi familia y donde yo crecí. Y ahí hay una escena de una fiesta que yo quería que se hiciera en esa casa donde tuvimos muchas fiestas alocadas de adolescentes, donde que yo me imaginé cuando escribí esa escena. Me prestaron esa casa, entonces tuvimos un último llamado ahí, y donde básicamente lo atendimos también con favores de mi familia ¿no? O sea, siempre hay un montón de favores en este contexto. Entonces, fueron 18 días de llamados, es decir, 3 semanas,
y el crew era de aproximadamente 20 personas, o sea, poquito menos, pues, ¿no? O sea podía fluctuar, ¿no? También echamos mano de gente local, es decir, los llamados de aquí nos hicieron paro a algunas personas para puestos como script, como asistentes y bla, bla. Y en su momento allá nos fuimos con mucha gente también de León a los puestos de asistencias y demás. De esto, digamos, tratando, y qué bueno que lo mencionaste, lo de la comisión de filmaciones, porque yo acabo de tener también una muy buena experiencia. No se va a filmar en Michoacán, pero Mm. además es muy reciente la comisión de filmaciones de Michoacán. Me atendieron de maravilla, movieron mar y tierra para presentarme con gente, contactos, etcétera. Por otras circunstancias no se va a poder hacer ahí mi próxima película en Michoacán. Pero es verdad, hay comisiones de filmación y si entiendo por lo que me dices también la de Guanajuato, que ayudan, o sea, que realmente tienen un espíritu de cooperación, que muchas veces, de hecho yo era uno de esos, como la comisión de filmaciones, nada más van a estar avisando y me va a estar cayendo, o sea, como que piensas, ¿no? Nada más va a estar cayendo la policía, Si creemos que es la de aquí, ¿no? como que gota, sí será, pero no, sobre todo a quienes están allá afuera y piensan filmar fuera de la Ciudad de México, etcétera. Sí hay comisiones de filmaciones estatales que echan muchísimo la mano y que en el caso tuyo es un ejemplo clarísimo de cómo te pusieron en contacto con ciertas cosas. En el mío también, por otra razón, no se filma ahí, pero también había esa disposición y se agradece muchísimo y tienen mucha comprensión. Claro, el ideal siempre son las producciones millonarias, ¿no? Que lleguen a los estados porque hay una derrama económica mayor, etcétera. Pero también siento que la mayoría o las que pocas que he tenido contacto, también tuve contacto con la de Hidalgo hace unos años, tienen esta disposición de, ok, es proyecto chico, no te preocupes, hay formas de, y en general hay gente muy buena onda, dispuesta a apoyar también el cine independiente, no necesariamente el millonario. A mí me parece también, o sea, por alguna razón no forzada, esos 3 largometrajes que he hecho los he filmado fuera de la Ciudad de México. Y también es cierto que hay menos trabas, o sea, fuera de la Ciudad de México. O sea, eh, o sea, como dije, el 90 días para el 2 de julio lo hicimos en Puebla y con gente de Puebla, porque ahí estaba la casa y porque ahí vivió por muchos años la productora. Y el Guardián del Faro lo hicimos en Carmen, la productora es de Carmen, el fotógrafo es de Carmen y con gente de Carmen, porque también había un vínculo, digamos, con ese espacio. Y con Apenas Primavera la hicimos en Guanajuato, pues también porque ahí es donde ocurrió propiamente la historia original con mi familia y demás. Entonces, digamos, de una manera natural terminamos filmando en esos lugares porque tenían que ver con cómo surgieron los proyectos, pero también terminó siendo muy beneficioso. O sea, la verdad digamos, luego a quienes no trabajamos y vivimos y concebimos cine en esta ciudad, de pronto a mí me da mucha pena ya pedirle a un vecino que apague así la radio o lo que sea, porque sé que estamos ya muy mal encarados. De pronto yo hasta voy así al parquecito aquí a la vuelta a la tienda y veo los camiones de CTT y hasta me da así, ay, no, o sea, como que no, ya no podemos más. Y en cambio allá, o sea, de verdad, en estos lugares es muy bonito cómo se vuelca mucha gente. O sea, hemos tenido muy buenos experiencia en eso, en cómo se vuelca la gente en apoyar tu proyecto y y en ser parte, ¿no? Y en involucrarse. Y, o sea, allá recuerdo tan solo con El Faro, que te digo que es la película más improvisada en un sentido de que la fuimos construyendo mucho en el viaje también. Pues de pronto yo tenía escrito un suru, así como vehículo de cultura, un suru viejo, porque en su momento yo trabajé en cultura en mi municipio y teníamos el suru más viejo del mundo, donde yo tenía que ir deteniendo el asiento del conductor para que no se fuera para atrás. Y esa era mi idea, ¿no? Y de pronto cuando llegamos a Carmen me dijeron, ¿no quieres usar el tranvía? Entonces de pronto sale un tranvía en la película y es como un gran valor de producción que yo no puedo concebir aquí, ¿no? O luego decía, una calle muy bonita, y decía, estaría bien padre, y nada más de pronto venía, la persona que venía con nosotros en tranvía sacaba un cono que era además la persona ¿no? de transporte, entonces cerraba la calle cuando queríamos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no las vas a encontrar aquí, pues, o sea, entonces sí creo que hay una cosa muy positiva también de la descentralización en ese sentido, que hay mucha gente hay que buscar no nada más en tu crew, sino en esa gente que termina siendo parte esencial de tu película, donde sea que la vayas a filmar. Hay gente que está interesada en ser parte, ¿no? Oye, Rafa, pues te agradezco muchísimo el tiempo. Creo que has dado luz sobre varios de los temas
que ayudan mucho a encontrar el camino de hacer tu película posible. Me encantó esta parte de cómo tus historias se colocaron fuera, aunque tú ya vives acá, las tres son fuera de la ciudad, y cómo esa experiencia de llevarlo fuera de la ciudad contribuyó a que pudieras hacer la película, ¿no? A que fuera una realidad. Entonces, bueno, creo que ahí nos dejas varias lecciones en el camino para pensar en posibilidades, sobre todo, porque a veces se nos cierra como que demasiado el camino pensando que la tengo que hacer aquí y solo en casa de mis papás, ¿no? Porque no, hay veces también son las casas de los amigos, ¿no? Exacto. También se puede abrir un poco el universo. Entonces, muchas gracias por eso, también por los festivales de cine que impulsas, que están abriendo camino, uno en la comedia, que normalmente pues no se considera para muestras culturales, ¿no? O sea, como que siempre se le descarta un poco, y ahora con Cine al Margen, que precisamente resalta esto que a mí también me interesa, que se sepa, y ahora conocer los engranajes nos ayuda mucho también a entender el cine que haces, ¿no? Porque yo sí creo que la forma de producir impacta en la forma de dirigir y de hacer y de cómo concibes el cine. Entonces, creo que aquí nos dejas muy claro, todos los que estén viendo, pues atentos ya al estreno de apenas primavera. Ahora sigan a Rafa en sus redes para que sepan cuándo ya estrena. Digo, la película está saliendo un poco del horno, pero esperemos pronto verla en pantallas. ¿Nos das tus redes sociales, las que tienes activas? Sí, claro, en Instagram, en ex, Twitter, y Threads, Instagram, Threads, Twitter y ¿cuál más hay? TikTok, Rafael MTZ García, el MTZ de Martínez. Rafael MTZ García, y en Facebook Rafael Martínez García igual también. Creo que ya nadie usa Facebook, ¿no? O sea, de pronto, o sea, a mí me leen más en Facebook porque ya estoy viejito, Ajá. pero Te iba a decir, nuestra generación para arriba todavía. sí, todavía le hacemos mucho caso. Pero ahí estoy, que Rafael Martínez García, Rafael MTZ García en básicamente todas, ¿no? Creo que no hay ningún... estoy también en el Blue Sky, pero Blue No, Sky pues ya si ya quieres como que tiene LinkedIn. bots, ¿no? También LinkedIn, por favor, ahí Rafael MTZ... Todo es Rafael MTZ García, sí. Ah, muy bien, te simplificaste la vida. Sí. Eh, pues muy bien, a todos los demás, próximamente seguiremos teniendo invitados como Rafa, que nos van a hablar de sus experiencias haciendo cine al margen. No me estoy robando tu idea, pero es que va muy bien, haciendo cine al margen, formas de producir fuera de las convenciones, y que espero sean de ayuda para todos aquellos que están buscando eh, realizar sobre todo la primera película, que luego es la más difícil. Pero bueno, no, mentira. Creo que me costó más la segunda. No sé. Pero bueno, justamente tratar de pensar distinto la forma de producir para hacerlas posibles. Nos vemos pronto. Chao, gracias.